no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Es verdad que muchas veces queremos oír cosas nuevas, pero la Biblia es la que es, ¿verdad? Hay nuevas revelaciones, pero porque yo quizás anteriormente no he llegado a entenderla, aunque otros hermanos la tengan. Pero la Escritura es la misma ayer y hoy y por los siglos, ¿verdad? Pero es verdad que nosotros necesitamos que nuestros sentidos sean abiertos a esta verdad. Hay un pasaje en la Escritura que dice que la idolatría ciega el entendimiento. ¿Vale? Incluso el pueblo de Israel fue idólatra, ¿verdad? Y por eso muchos, dice la Escritura, que perecieron en el desierto. Qué terrible es que teniendo ojos no podamos ver. Pero la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, lo que hace es abrirnos el entendimiento. Por eso no os preocupéis cuando se os repiten cosas que ya se han enseñado. ¿Por qué? Porque siempre hay algo nuevo que aprender, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar orando. ¿Qué te parece? Vamos a pedir que el Señor bendiga la palabra en esta mañana y que la bendiga derramando ese discernimiento en cada uno de nuestros corazones. Así que, si no os importa ponernos de pie de nuevo, en Hebreos 11, yo creo que es bien conocido por todos, ¿verdad? Donde habla Hebreos 11 de los héroes de la fe, ¿cierto? Y dice en el versículo 1 al 3, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tremendo, ¿verdad? Tiene que haber algo de convencimiento. Convencimiento es algo afirmado, enraizado, algo inamovible. Es decir, muchas veces pensamos que cuando mantenemos firme en una convicción, que hombre más o que mujer más cabezón, sencillamente es lo que yo creo, de lo que estoy convencido, ¿verdad? Entonces dice que es la convicción de lo que no se ve, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, por la fe, date cuenta, por la fe entendemos algo que no vemos, nos da la capacidad de entendimiento. Entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria al Señor. Perdón, de modo que lo que se ve, lo he dicho mal, ¿verdad? He dicho lo que no se ve, no. Lo que se ve, montañas, los cielos, la tierra, el universo, todo lo que existe, todo lo que podemos ver con nuestros ojos naturales, fue hecho porque sencillamente Dios dijo, sea hecho. No estaban, no existían, pero a partir de ese momento fueron creados. Hoy por hoy hay muchas cosas, muchas voces, muchas supuestas personas intelectuales que te quieren convencer que eso no es así. Hombre, por favor, no seas niño, no seas ingenuo. Eso fue porque hubo una explosión, ¿verdad? Mira, muy grande. Pero a partir de ahí se fueron formando, ¿verdad? Pues hace falta más fe para creer eso que lo que Dios dice, ¿verdad? Pero la cuestión está en qué posición te vas a posicionar tú. ¿Crees a Dios o crees la ciencia? Hoy en día mucha gente no se da cuenta, pero la ciencia o el hecho de creer en la ciencia está cogiendo un auge tremendo. Hoy por hoy, cualquier cosa que se debata, cualquier cosa que se ponga en criterio y empiece uno a disfrutar y el otro cual dice, no, es que científicamente dicen, habla,
¿verdad? Que esto es así o es de aquella manera. Pues ¿sabes qué? Los científicos sencillamente lo que consiguen y alcanzan es descubrir algo que ya Dios creó hace de milenios, años y milenios, ¿verdad? Pero cada uno tiene que afirmarse en donde se posiciona. Yo me posiciono con Dios mediante la fe. Lo que se ve fue creado por lo que no se veía, porque Dios dijo, hágase la luz y fue hecha, ¿verdad? Entonces dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas, hermano? ¿Un piso en la Costa del Sol? ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Y el Señor nos dice que Él nos está preparando morada. Luego, ¿de qué estamos ciertamente convencidos? De que en este lugar, o por lo menos debiéramos estarlo, somos peregrinos, hermanos. Dios está de alguna manera utilizando este tiempo porque la Biblia es tremenda, pero cuando profundizamos en ella, te das cuenta de que hay tal sabiduría, tanta enseñanza. Dice que primeramente tiene que ser lo natural, para que después sea lo espiritual. Entonces, seremos seres espirituales, igual que Cristo resucitó y se atravesaba por las paredes, no necesitaban las puertas. Así llegaremos a ser nosotros, renacidos, ¿verdad?, en Cristo. Pero antes hemos tenido que nacer naturales, carnales, y tan carnales, ¿verdad?, tantas veces. Pero la certeza de la esperanza es lo que nos afirma en lo que Dios dice, querido hermano. Y también la convicción de aquellas cosas que aunque no lo vemos, Dios dice que lo obtendremos. Y si ahí estamos afirmados, nadie, ningún filósofo, ningún influencer que se aparezca por cualquier sitio te llevará a cambiar de parecer. Hermanos, afirmados y confirmados en la fe, dice la Escritura, ¿verdad? Y otra cosa más que yo he llegado a la conclusión de que esto que dice Hebreos 11, querido hermano, funciona. Funciona. Muchas veces pensamos que, claro, porque estamos atravesando un mal momento, decimos, estoy en un desierto. Sí, y hay desiertos en la vida, ¿verdad? Pero Dios sigue ahí. Dios está en el mismo lugar y Dios puede utilizar y aprovechar ese desierto en tu vida para que nuestras raíces de fe, de creencia, se reafirmen más en esa confianza de que Dios está con nosotros. Y ya nos lo dice aquí, dice, por la fe entendemos, dice, por ella, perdón, versículo 2, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos, nuestros antepasados, descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Fueron hombres de fe. Aquí habla la Escritura, dice, de los profetas, y buscando un poco el saber, entender qué significa testimonio, dice que es un relato de lo que una persona ha visto o experimentado. Pues bien, los profetas, estas cosas que ellos anunciaban, sencillamente lo recibieron de Dios. Y ellos anunciaban a Cristo, anunciaban la redención, anunciaban de que habría un tiempo nuevo donde Dios pondría un corazón de carne en los hijos que Él iba a escoger, ¿verdad? Y ellos dicen que lo veían de lejos, pero no llegaron a alcanzarlo, pero recibieron buen testimonio porque permanecieron firmes en esa convicción. Dice que el testimonio nos permite ayudar a los demás en la búsqueda de la verdad.
Y esto fue lo que los antiguos profetas, los profetas del Antiguo Testamento llegaron a alcanzar ese buen testimonio de que lo que ellos marcaron como destino, como obrar de Dios, como lo que Dios iba a llevar a cabo, aconteció. Aleluya, aconteció. Y eso permitió que hoy en día nosotros podamos, ¿verdad?, seguir encaminados en esa verdad que es la que Dios quiere que entendamos. Dice, por ella, por su fe, se está refiriendo. Por esa fe demostrada, precisamente nos lleva a tener confianza en nuestro Señor. Gloria a Él. Así que hay un pasaje muy conocido por todos. Y es este que hay en Habacuc 2:4, en el cual dice, el justo por su fe vivirá. Amén. El justo, el que ha sido justificado, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido bendecido y ha sido derramado el Espíritu de Dios sobre su vida. Ya la esclavitud del pecado de ella ha sido libre. Nuestra carne, querido hermano, la que hemos heredado de nuestros padres, nuestra naturaleza carnal, tenemos que ser conscientes de una cosa muy simple: es esclava. ¿Y qué puede hacer un esclavo? Pregunto yo en esta mañana. Sencillamente obedecer. Un esclavo no tiene derechos. Si amo. Veía las películas antiguamente, decían Siguana, ¿verdad? El África profunda decían Siguana. Si amo. Pues Cristo vino para que tú y yo, y todo aquel que le recibiera, ya no fuese esclavo. Libre, dice la Escritura. En Él somos libres de la esclavitud del pecado. Y dice, por lo tanto, no os entreguéis más a Él, porque Dios os ha hecho libre. Luego el justo se mantiene, vive, camina por lo que su fe puesta en Dios. No hay otro camino. No es por lo bueno que sea, que a lo mejor es un crack, el pastor, los ministerios que lo sostienen. Si tu fe, o digamos, tu convicción de estar con Dios está fundada en sentimientos, eso no tiene consistencia. Son como las tierras, como una arena. Si la Escritura, es que te digo de nuevo, nos enseña con toda claridad, el que edificó la casa sobre la arena y el que la edificó sobre la roca. La arena son tus propias convicciones, lo que otros te enseñan y te dicen. La roca es Cristo, lo que Cristo enseña. La fe en las obras que Él ha hecho por cada uno de nosotros. A otros lugares, Habacuc, Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Pero suficiente para que sea uno de los pasajes más conocidos de la Escritura. Pero no solo tiene que estar aquí, en tu intelecto, tiene que estar en tu corazón. Amén, hermano. La Escritura enseña, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida que Dios ha puesto, la vida que Dios ha sembrado por su palabra. La palabra es vida y vida abundante, hermanos, porque refleja a Dios, refleja a Cristo y su obra de redención, su amor por cada uno de nosotros. Estos principios fundamentales manifiestan de forma simple, hermano, el método o forma que Dios utiliza para hacer su obra en nuestra vida por la fe. Si crees, todo te
es posible. ¿Cuántos ejemplos tenemos? ¿Cuántas señales tenemos de personas que se acercaron a Jesús creyendo? Y el Señor les despide sencillamente diciendo: ven en paz, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Así que, querido hermano, acerquémonos, caminemos cada día en plena confianza con Dios, creyendo que lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice, es totalmente cierto, no dudando en ningún momento que Dios, la obra que quiere hacer en nosotros es perfecta. Pero claro, para eso necesitamos no estar divididos. No podemos caminar en el espíritu y en la carne. Es verdad que somos, ¿verdad? Pellejo, mira. Esto es una quemadura. Resulta que la candela pues, le hace efecto, ¿verdad? Somos de carne y hueso, pero la Escritura confirma y afirma que somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Tú crees eso? ¿Tienes eso por cierto? Aunque a veces broten como los olivos, ¿verdad? Hay renuevos bravíos. Pero si yo sigo caminando y considerándome, como dice la Escritura, revestidos de vestiduras santas, mi identidad va a cambiar. Cosas conocidas, pero que tenemos que reafirmar, ¿verdad? Así que, hermanos, creer en Él y en sus promesas es como el justo camina en victoria, vive en victoria y alcanza esas victorias que están por delante como retos, ¿verdad? Pero que Dios ya no las ha conquistado. Es como el pueblo judío, el pueblo hebreo, cuando se vieron para entrar en la tierra de Canaán y dice: oh, son gigantes. Los demás seguían pensando humanamente, pero ellos vieron que si Dios le había concedido esa tierra, también le había dado la victoria, solo que tenían que entrar a poseerla. Y es lo que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que cada día ir poseyendo las bendiciones y las promesas de Dios, de que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y no esclavos, hermano. No somos esclavos. Si queréis podemos leer en el capítulo 10, versículo del 35 al 39 de Hebreos. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario que la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, dice, y el que ha de venir vendrá. Mas el justo, lo que hemos compartido anteriormente, vivirá por fe, o por su fe vivirá, ¿verdad? Ahora bien, si nos quedamos ahí, el versículo no es completo. No sé si ahí sale completo. Pero el versículo continúa. ¿Qué dice? Y si retrocediere, existe la posibilidad de retroceder, querido. No lo haga nunca, ¿verdad? Si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Continúa luego el escritor, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Es necesaria fe. Fe para preservación del alma. Gloria al Señor. Así que no son grandes secretos, no son grandes poderes
sino es estar llenos de Dios, llenos de la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones y ser fieles, caminar. Cuando alguien está confiado, lo primero que se va, ¿qué es? El temor. No hay temores. ¿Tú has visto algún perro grande ladrando? Muy raro. ¿Para qué me ladrar? Si yo soy aquí el que... Ahora, los pequeñitos, yo tuve un Yorkshire, pero bueno, uno de ellos se asustaba de su sombra, veía su sombra y salía corriendo. Siempre ladrando. Era valiente, se metía con los grandes y decía que te van a estropear, ¿verdad? Pero cuando hay confianza, lo primero que desaparece es el temor. Y en nuestras vidas, por desgracia, hay muchos temores, porque aún nos falta afirmar esa área en las manos del Señor, querido. Y Dios quiere que la afirmemos. Él no quiere que haya temores en nuestras vidas, porque los temores condicionan nuestras acciones, nuestras reacciones, muchas cosas, nos limitan. Por el contrario, cuando hay fe, aunque de alguna manera no quiere decir que no tengamos cierto miedo a enfrentar cosas. Yo para subirme aquí a veces casi me tengo que ir empujando, ¿no? Pero digo, Señor, tú vas a ser quien me vas a utilizar. Y esa es mi confianza, si no, no estaría aquí sencillamente. El que me conoce sabe que soy de pocas palabras. Y el que me ve aquí de alto no sabe cuándo voy a terminar. Porque se me suelta la lengua. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Así que podríamos decir, ¿qué estamos pensando? ¿En retroceder? ¿Quién piensa en retroceder? Nadie. Pero aún ahí tenemos que ser conscientes de ciertas cosas. A ver si os suena estos pasajes. Señor, yo te seguiré siempre. Incluso si tuviera que entregar mi vida, nunca te negaré. Hombre, Pedro. Pedro fue el que la dijo, pero los demás estaban todos de acuerdo. ¿Vale? Mateo 26, 35. Vamos a leerlo, Mateo 26, 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos, el 35 hemos dicho, 26, 35. Pero un poquito antes el Señor le dice que, antes que Pedro pueda afirmar esto o exteriorizar esto, Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Dice, porque escrito está. Date cuenta, cuando la Escritura manifiesta esto, quiere decir que ya algún profeta, alguien de parte de Dios ha anunciado este hecho, ¿verdad? Dice, porque escrito está, dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Luego vemos que realmente todas estas cosas que el Señor enseñaba ya estaban reflejadas en lo que la Escritura enseña, ¿verdad? Y este pasaje precisamente viene en Zacarías 13, capítulo 13, versículo 7, donde habla de que el Señor heriría al pastor y todas las ovejas serían esparcidas, con el propósito de que luego realmente las que iban a permanecer era ese pequeño remanente que realmente había creído en Él, ¿verdad? Así que la fe, querido hermano, tenemos que ser conscientes
de que a veces parece como que se disimula con otra cosa que no es fe, que es presunción. Y yo no sé si entiendes qué estamos hablando, pero dice que la fe mira hacia afuera. Y en este hacia afuera se está refiriendo hacia Dios, ¿verdad? La fe de cada uno de los cristianos debe de estar fijada o mirando hacia afuera, que digamos, la presunción en cambio es algo que mira hacia adentro. Es decir, que estamos mirando o buscando la confianza para enfrentar o afrontar algo en nosotros mismos y no en Dios. La verdad es que hay una franja muy fina, porque muchas veces pensamos que estamos permaneciendo y salimos adelante de las pruebas, las dificultades, y pudiera ser que donde yo estoy confiando sea en mí mismo y no en Dios. Y eso no dura siempre, ¿verdad? Mientras que el que mira a Dios, el que mira fuera de sí mismo para encontrar la fuerza, el sustento, la gracia, ese permanece, porque esa fuerza viene de nuestro Dios, ¿verdad? Si queréis, leemos en el Salmo 46. Y nos dice: Dios es nuestro amparo. ¿Dónde nos refugiamos? En Dios. Dice, y fortaleza. No solamente nos protege, sino también nos da la valentía, la fortaleza, la energía, la decisión de enfrentar los problemas, porque no basta, querido hermano, con escondernos bajo las alas del Señor. Dios nos dice que somos conquistadores también. Dice que nos ha derramado un espíritu, ¿cuál es? El de amor, el de poder, amor y dominio propio. Ese espíritu es el que el creyente posee, porque Dios nos ha investido de él, ¿verdad? Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y también los montes a causa de su braveza. Así que no a la presunción, querido hermano, no confíes en tus propias fuerzas, porque algún día te fallarán. Fe genuina en la cual Dios ha derramado sobre nosotros. Así que los discípulos en Mateo 26:35 podríamos decir que fueron movidos por presunción más que por fe. ¿Lo vemos así? Ellos dijeron, aunque todos te abandonen, yo estoy aquí. Yo nunca te fallaré, aunque tenga que dar mi vida. Y el Señor le dijo, no confíes en ti mismo. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Cuando soy débil, soy fuerte. Y cuando soy fuerte, soy débil. Dios ha puesto un aguijón en mi carne, y meditando en esto esta mañana decía, no sé, se me vino, a lo mejor no estoy en lo cierto, pero los que manejaban los bueyes, ¿sabéis qué utilizaban los que manejaban los bueyes? Una vara larga con un pincho en la punta. Pinchaban al buey. El buey, si se vuelve, le hace así a este hombre y lo encuentra, porque tal es la fuerza del buey, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando le iban dando con esa punta, ese clavo, reaccionaban y hacían más fuerza y ejercían.
eran animales utilizados para tirar de carretas con grandes pesos, ¿verdad? Y sin embargo era manejado por algo que no era a base de palos, no. Lo utilizaban con un aguijón. Y Pablo dice que el Señor había permitido un aguijón en su carne. Lo cierto es que nadie sabe a qué se estaba refiriendo. Pero el Señor me decía, quizás fuera esto. Porque cuando somos conscientes de lo débiles que somos en nosotros mismos, ¿verdad? Ese aguijón que nos muestra lo fácil que nuestras pasiones nos manejan, nos puede llevar a rendirnos al señorío de Cristo y decir, Señor, cuando me siento débil, tú te glorificas en mi vida, porque en mi debilidad tú te haces fuerte, porque ya no confío en mí, sino en ti, Señor. La palabra nos sigue mostrando, ¿no? En 1 Corintios 10:12 dice, el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Y yo muchas veces he dicho, Señor, pero si yo que quiero estar firme. No, pero no es que tú quieras estar firme, sino que tú pienses que en ti hay tal decisión, tal carácter, tal firmeza, que ninguna prueba, ninguna dificultad te va a hacer desistir de seguir al Señor. Más pronto que tarde nos falla, ¿verdad? En Proverbios 16:18 dice, antes que el quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Así que, hermanos, siempre he pensado que el que anda bajito, la caída es más débil, ¿verdad? El que anda a 2 metros, cuando cae, tremenda, ¿verdad? El daño que se hace. Así que en la mansedumbre y en la humildad hay ventaja, hay ganancia. Dios dice en su escritura, tenía por qué gloriarse Cristo, pero Él dice que era manso y humilde, no que había aprendido, no, de corazón. Su naturaleza era de esa manera, ¿verdad? Nosotros tenemos que también disponernos a ser en esa mansedumbre y en esa humildad, considerando siempre que tenemos mucho que aprender del Señor y del hermano, ¿por qué no? Dios utiliza al hermano para enseñarnos cosas, pero si yo me creo saber todo, pues entonces sencillamente, pues no, me quedaré en lo que sé y no podré aprender más, porque como decía el del chiste, dice borrar archivo, es más bonito. Así que hermanos, llegamos a la conclusión de que debemos de ser como cristocéntricos. Nuestra vida debe de girar en torno a la vida, al ejemplo, al testimonio, a la obra que Cristo hizo por nosotros. Y no por eso nos convierte en religiosos, sencillamente nos convierte en personas sabias, personas inteligentes, que saben a dónde hay que agarrarse para subsistir y tener vida. Muchas veces corremos, por desgracia, yo veo una cosa, hay complejos en el creyente, porque nos tachen de religiosos, nos tachen no sé de qué, de que no disfrutamos de las pasiones y de los deleites de este mundo, cuando realmente el que tenía que sentirse avergonzado son aquellos que caminan a espaldas a Dios. Esas personas son las que tendrían que sentirse avergonzados. Y si no lo sienten, allá ellos. Pero nosotros no sentirnos menos o acomplejados por el simple hecho de decir, yo creo en Dios. Cristo salvó mi vida. Porque realmente los antiguos
estos antepasados nuestros de la fe, estos profetas que fueron arriesgando su vida para anunciar lo que Dios les había dicho, estaban firmemente convencidos de que Cristo vendría, de que Dios restauraría su pueblo, de que Dios haría la obra completa, como Cristo dice, consumada es. ¿Qué fue consumado? Todo aquello que los profetas estaban anunciando, que un día el Señor libertaría a todo aquel que pusiera su confianza en Él. Gloria al Señor. Así que sin Cristo somos, hermanos, carnales, esclavos del pecado, y por el contrario, con Cristo somos nuevas criaturas, nacidos de Dios. Tenemos que atesorar esto en nuestros corazones, porque es tu identidad como hijo de Dios. Libertados, dice, de la esclavitud del pecado. Hay dos pasajes que quiero que leáis, es que la verdad que el tiempo es 2:20 para el que quiera leerlo después. Así que el apóstol Pablo nos declara en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. El poder y la gracia de Cristo permanece en el creyente con el propósito de capacitarnos para todo lo que Él de alguna manera nos está pidiendo, demandando o sencillamente necesitamos para permanecer en este tiempo adverso, en este tiempo donde las personas han decidido desechar a Dios de sus vidas y caminar conforme ellos deciden. Ellos son sus propios dioses. Ellos toman las decisiones, ellos dictan las leyes. Y sencillamente siguen pensando que van en la buena dirección. Y entregar el timón de mi vida al Señor. Señor, sé tú el capitán. Es verdad que es mi capitán. Quiero que Él gobierne mi barca. Porque mi barca va a buen rumbo si Él la dirige. Hermano, y es igual para cada uno de nosotros. Dios no nos está diciendo, haz lo que yo digo para que yo me sienta bien. Sí, como un padre le dice a su hijo, no hagas esto. Y cuando el hijo obedece se siente bien, porque hijo tengo. Qué bonito, ¿verdad? Aunque los niños son rebeldes, también amamos a nuestros hijos rebeldes, ¿verdad? Nuestros hijos. Sentimental, ¿vale? Así que, ¿dónde está el secreto de la victoria, querido? Quizás he dado muchas vueltas, pero donde quería llegar es aquí. Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué forma, hermanos? Puestos los ojos. Podría decir nuestros ojos, no, los ojos. Mira, hacia ahí es hacia donde tienes que mirar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Conquistó, venció. Ahí es donde tenemos que poner los ojos. En Jesús, querido hermano. Nuestra vida depende, o mejor dicho, debe
de tener como prioridad nuestra comunión y relación con Cristo. Y si no es así, estás equivocado. Hay que ver qué tajante, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice la realidad de la vida. Yo, la verdad que, aunque no lo aparente, tengo muchos años, he visto muchas vidas en victoria y vidas destrozadas. El que ha puesto su confianza en Dios, el que ha caminado con Dios, permanece. Nosotros hay muchos que ya no los ejecutamos. Es una realidad. No estoy hablando ni querer tocar la fibra sensible, no, es una realidad. Yo no sé cuánta es tu mirada para centrarla en Cristo, pero hazlo. Te merece la pena. Te merece la pena. Y es, de alguna manera, el secreto, no hay otro secreto. Lo tenemos todo al alcance de nuestra mano. No hace falta ni que sea rico, ni más inteligente, ni menos inteligente. Solamente tienes que mirar tu corazón y atesorar en tu corazón esta verdad ciertísima de que si pones tu mirada en Cristo Jesús, tu vida nunca se apartará de los caminos del Señor. Porque Él es el ejemplo que Dios ha puesto delante de nosotros para que caminemos conforme a Él. En la carrera de la fe del creyente debe de mirar a Cristo, y a través de ese ejemplo podemos ver varias cosas, y ya con esto acabo. Lo primero, que es Hebreos 2:13, su ejemplo. Cristo nos dio ejemplo. Vamos a leerlo rápidamente porque el tiempo avanza, y dice: yo confiaré en Él, dice el Señor, y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios que Dios me dio. ¿Verdad? Dice, para centrarnos un poquito antes, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, dice el Señor, ¿verdad? Dice, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Versículos 7 al 10. Entonces dijo, he aquí, ha ido la hora. Hebreos 10, del 7 al 10 dice: entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrendas y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. Cristo, nuestro ejemplo de consagración a la voluntad de Dios. Y yo te digo, ¿y si Dios quiere, a través de tu vida, ser testimonio para que otra persona decida venir al Señor? Puede ser. Está claro que la salvación no va a venir por tu sacrificio, pero tu testimonio puede ser vital. Igual que cuando damos un mal testimonio. Y atención a esto, hay mucha gente que ya tienen la excusa para decir: esto es todo igual. ¿Dónde está aquí la veracidad? Sin considerar que somos humanos y que fallamos de muchas maneras, pero el diablo aprovecha cualquier cosa, ¿vale? No estoy diciendo de que cuando tengamos un mal testimonio, un mal ejemplo, ya nos apartemos a una montaña y no queramos ver a nadie. Hay que arrepentirse, hay que pedir a Dios perdón, hay que pedir perdón al que se ofende, hay que intentar restaurar. Pero es importante entender que el testimonio es importante. El buen testimonio es importante, ¿verdad? Para que nadie tenga excusa de,
no venir al Señor. Quizás porque el Espíritu Santo lo está llevando al quebrantamiento, al arrepentimiento. Y ya sabéis, ¿verdad? Buscan un escape, pero no le demos esa oportunidad al diablo. Así que de consagración también nos es ejemplo de oración. Hebreos 5:7, Juan 17, no lo vamos a leer porque ya vamos avanzados de tiempo. También ejemplo de victoria sobre la tentación. Hebreos 2:10, Hebreos 4:15. Así que, y con esto concluyo, querido hermano, podríamos seguir detallando más y más ejemplos, porque la Escritura está repleta de ejemplos de los cuales Cristo pues nos serviría para imitarlo, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que es en Cristo Jesús donde tenemos que fijar nuestra mirada. Él es el ejemplo a seguir. Él es el que dispuso su vida, ¿verdad? Que en aquel momento éramos enemigos, ¿te das cuenta? Ahora nos llama amigos y somos redimidos, pero antes que Él viniese éramos enemigos de Dios. ¿Cierto? Éramos esclavos del pecado, no hacíamos la voluntad de Dios. Y la Escritura dice que el que no es con Él es contra Él, sencillamente. Pero Dios nos amó y nos ama, ¿verdad? Y entregó a su propio Hijo, precisamente porque no había otra forma. Jesús oraba intensamente: Padre, si es posible, pasa de mí este vaso, esta copa. Sabía que no había otra forma, porque no había otro ser humano, porque Cristo nació en la condición de hombre, hermano. Un ser humano sin pecado no lo había. Y tenía que ser un cordero sin defecto, sin mancha, para que sirviera a la justicia de Dios. Así que, sencillamente, hermanos, espero que lo que os he compartido en esta mañana haya llegado a tu vida, haya intentado aclarar ciertas cosas, pero considera esto: pon tu mirada en Cristo. No porque es algo que te va a hacer sentir bien, sino porque de esa manera vas a poder aprender, te hará sentir bien también, está claro. Porque la paz que yo he sentido en Cristo no la he sentido en mi vida. Y a veces me acuerdo con Ángel allí en los llanos de la finca, y me levantaba así, miraba a mi alrededor y mi corazón estaba repleto, hermano. Me sentía gozoso, me sentía pleno, satisfecho. No tenía nada.